concepción de familia, desde épocas inmemorables, siempre sobresalía la figura paterna como proveedor. Una figura incluso que no podía mostrar sentimientos y más que amado, era temido. Sobre esta fórmula se fueron tejiendo los lazos familiares donde las mujeres tienen el rol exclusivo de la crianza de los hijos. A través de las últimas 5 décadas hemos pasado de la imagen del padre autoritario e infantil al padre ausente y amado, así como los patrones de poder y conflicto plasmados en la cinta de Rebelde sin causa, donde James Dean inmortalizó la ríspida relación entre padre e hijo. Pero, ¿cómo debe definirse la paternidad y cuál es el modelo que asumen los padres hoy en día? Ya que actualmente cada vez son más los varones que expresan abiertamente sus sentimientos y participan activamente en labores domésticas. Arquetipo que está generando cambios en la dinámica familiar, por lo que el día de hoy te invitamos a reflexionar sobre lo que el rey pide, la nueva masculinidad, en esta segunda emisión de Paradigmas. ¿Cómo es tradicionalmente la imagen del papá, Ami? La imagen de papá, tradicionalmente, nos remontamos a estas épocas clásicas en donde la imagen del papá era ríspida, más que un ser amado, era un ser temido, ¿no? Porque se le concebía como un líder, el cual él estaba brindando todos los elementos necesarios para la comodidad del hogar, un líder instrumental, siendo que a la mamá siempre se le dejaba este liderazgo en cuanto a lo emotivo, a la expresión que se manifestaba dentro de una familia. Tradicionalmente ese es el papá, ¿no? En el que nos podemos ver reflejados incluso desde épocas arcaicas, que por situaciones evolutivas la mujer, la hembra en este caso de nuestra especie, se tenía que quedar al cargo del fuego, mientras que el varón salía a buscar lo referente a la cacería. Bueno, eso algunos te dirán que es cierto, otros te dirán que no, porque hay algunos especialistas que decían, no, como el hombre es el que iba a proveer, y las mujeres feministas contestaban, seguramente el hombre se quedaba en la casa o se quedaba en la cueva cuidándose a sí mismo, mientras ella tenía que salir a traer las cosas y cuidar a todos los chamaquitos para que fueran creciendo, ¿no?, en población. Pero mira, aquí hay algo bien interesante ahorita que mencionas, ¿cuál es ese rol tradicional? Sí. Las películas, ¿te acuerdas la época del cine de oro mexicano? Totalmente. ¿Cuáles era la imagen del papá y la imagen de la mamá? Porque además van de la mano. La imagen de la mamá es abnegada, el papá es el fuerte, el duro, el autoritario, ¿no? Entonces tenemos una época de oro maravillosa donde está Sara García. ¿Te acuerdas? No, totalmente. Don Rafael Banquel. García era una matriarca total en toda la extensión de la palabra. Sí, pero aún así estaban a su lado los que tenían una imagen de masculinidad no cumplida. Así es. Que era, acuérdate, Pedro Infante cuando lo regañaba, tienes que ser así, mijo, sí. Y le ponía todo el parámetro de comportamiento, ¿no? Porque en ese entonces, y vamos a decir, porque esto ha tomado una seria evolución de más de 5 décadas, que se centraba todo en la familia nuclear, que era como el deber ser, donde la figura masculina era la que representaba el poder, porque eso es lo que también representaba el patriarca, ¿no? El poder sobre esta familia, que si nos vamos a los términos en latín que infieren familia, se refieren a la servidumbre. El término family se refiere a la servidumbre, ya tiempo después fue evolucionando y ya se fueron concentrando. Uy, ¿servidumbre de quién? La servidumbre. O sea, dices, la familia, ¿servidumbre de quién? Exactamente. ¿Del patriarca? Del patriarca. Terrible. Y así es como si tú te vas a la doctrina y revisas este término, te darás cuenta el significado de familia en latín, ¿no? Que habla de esta servidumbre, de este servilismo. Entonces, qué fuerte, porque hay que recordar que durante los 40 eran las concepciones que se tenían, y si nos vamos más atrás, los padres napoleónicos, que eran totalmente ríspidos, ¿no? Sí, pero es que además esta imagen estuvo durante mucho tiempo, creo que si se está generando un cambio es un impulso global, en realidad, si no seguiríamos con esta imagen de los papás. Y yo encontré algún texto por aquí muy interesante en donde comienzan a mencionar que es un antropólogo justamente, que lo que dice es de que a la mujer siempre se le ha dado un comportamiento de suave, de dulce, de sumisa, y en cambio el varón es el aguerrido, es el varón que se atreve a cambiar todas las cosas. De hecho, da una lista de virtudes, fíjate, escucha. El varón, en sus rasgos, son competitivos, fuertes, independientes, muestran autocontrol, son responsables, atraídos hacia las grandes acciones o aventuras, inteligentes, no expresan emotividad, no lloran, ¿lo he oído en dónde?
Tiene predisposición técnica, dominante, protector, competente, lógico, viril, proveedor de la familia. Tiene iniciativa sexual, autoritario, deportista. Basa el sexo en el principio del rendimiento. Si no es así, se le considera débil, raro o homosexual. Fíjate, Sí, o sea, es ¿qué características, no? Se les exige en un varón. Y es precisamente, si nos vamos a la concepción que se tenía en los 40 de esta familia nuclear, donde precisamente al varón se le infería todo el poder, con todos estos rasgos que le daba preponderancia sobre su núcleo familiar. Sin embargo, con la evolución, con estos movimientos feministas a mediados de la década de los 70, pues el hombre empezó a tambalearse del piso y a darse cuenta que se podía emplear de alguna otra manera esa masculinidad, ¿no? Que se tendrían que romper los parámetros. ¿Por qué? Porque la mujer ya se estaba integrando en el mundo laboral, ya estábamos hablando del empoderamiento también de las mujeres. Entonces, obviamente, esta concepción del jerarca empezó a manejar otros aristas y de alguna manera a buscar otros tipos de masculinidad. Así es. Ahorita mencionas causas del cambio. Definitivamente. Un cambio viene motivado por varios factores. El económico, sí. De que la mujer trabajó, como si después de la Segunda Guerra Mundial, la mujer empieza a ocupar, digo, porque esto es mundial, hace un momento refería a la globalización, la mujer empieza a ocupar unos puestos que antes eran de los varones, ellos se van a la guerra, ellas tienen que continuar con la producción económica del país, entonces empiezan a trabajar en fábricas, a desempeñar puestos masculinos. Cuando regresa el varón, ya hay una modificación en el rol de la mujer. Otro de los elementos que llega a cambiarlo es la sexualidad. El mismo concepto de la mujer y sobre todo de la mujer sobre su sexualidad hizo que fuera cambiando el mismo concepto de la sexualidad del varón, el contacto con otras culturas y, por supuesto, la política. Cuando viene la democracia y las mujeres tienen derechos, en donde hubo manifestaciones justamente para ganarlos, son de los que han impulsado a esta nueva visión de la masculinidad, ¿no? Que es importantísimo pensar en ella, porque la pregunta es, ¿realmente los hombres están adaptados para esta nueva masculinidad? ¿Se han adaptado, han asumido la posibilidad de vivir en una nueva masculinidad? Y esta que se está manifestando cada día más recurrente con todos estos cambios sociales y económicos en los cuales el empoderamiento de la mujer, la píldora anticonceptiva, han hecho precisamente que el varón se replantee cuál es su rol. Y la pregunta entonces nos quedaría, ¿el modelo de papá tradicional funciona actualmente? Vamos a una breve pausa. De regreso en Paradigmas, la pregunta fue, ¿este modelo tradicional de masculinidad funciona actualmente? ¿Tú crees que funciona actualmente? De hecho, estamos ya viendo cómo es que se está dando este cambio de manera paulatina, un cambio que le ha costado al varón 5 décadas. Sin embargo, cada vez ves a más varones que están más conscientes de sus sentimientos, ves a más padres de familia que están corriendo ahí en las plazas con el cochecito de los bebés. Claro. Ya ves también un cambio, una participación más activa en las labores domésticas, algo que era conferido exclusivamente para las mujeres. Poco a poco se está gestando este cambio. Hay que considerar que también hay culturas como las nuestras que son más tradicionalistas. Cuesta un poquito más de trabajo dejar ir estos patrones establecidos, pero de que ya hay una conciencia sobre un ser humano, dejando de lado el puesto la situación de género, dejando de lado el rol, ya hay una conciencia más de ser humano, ¿no? En la cual sí respetamos más límites, respetamos la ideología de los demás, y en eso también se enfoca la nueva masculinidad. Así es. Ahorita que mencionas cómo se fue dando a lo largo de estos 50 últimos años, estamos hablando que desde 1970 más o menos en Estados Unidos se empiezan a formar organizaciones de varones. Esto me parece así como que algo que si no me lo cuentan, eso es un cuento, ¿no? Exactamente. En realidad, o sea, cómo los varones se integran en un grupo para revalorar su papel en una sociedad. Entonces, en Estados Unidos se empiezan a formar grupos de varones que reflexionan en reuniones semanales o así programadas en ciertos periodos para valorar si realmente
la masculinidad que están llevando y este rol es el que les conviene. Después de Estados Unidos, la siguiente oleada más fuerte viene en los 90, más o menos en España, en donde incluso hay grupos que han generado documentos. Hay uno que traigo por aquí, la imagen, que me parece increíble, no sé si después la podamos tomar en un momento, porque me parece increíble ver la portada de un documento que sacan varones, en donde se refieren a cuál debe de ser la paternidad. Ellos lo publican de una manera constante. De hecho, creo que es uno de los movimientos que más se reconocen a nivel mundial, o cuando menos de habla hispana. Lo que ellos presentan es manuales de cómo ser papá, de cómo enfrentarse a estos roles de la nueva masculinidad, ¿no? A ver, ¿lo puedo acercar a ver si lo pueden tomar? Es importante, ¿Sí? ¿no?, tener ese dato. Ahí se ve. En el cual se plantean. Muy bien, Ahí está, para que no dé el reflejo. Excelente. La portada, ¿no? Ahí tenemos la portada de lo que es un folleto que ellos editan, en donde van explicando: soy papá, tengo el derecho de abrazar a mis hijos, de disfrutarlos. Es que esta nueva masculinidad es el reivindicarte a ti como ser humano. Hace un momento decías, de pareja, los límites, pero también los beneficios de compartirlo, ¿no? Qué lástima que tantas generaciones de varones se hayan perdido el placer de abrazar a sus hijos, de, como decías, estas imágenes que nos llenan de gozo de ver que el hombre sale en la mañana con un niño por aquí, cargándolo con la cangurera, el otro, yo recientemente veía que estaba lloviendo, lo llevaba en la cangurera, al otro lo llevaba sobre los hombros y el chiquito llevaba un paraguas porque estaba lloviendo. Se veían increíbles y regresaban de la hora de la salida de la escuela. Entonces, los papás se negaron mucho ese derecho o esa posibilidad de gozar a los hijos en su crecimiento. A los papás no se les daba beso, Ami, ¿te acuerdas? No, y se les hablaba de usted, Magali. También. Es algo también muy marcado, sobre todo hay algunas culturas y algunos grupos también en que todavía llama la atención que tú le hables de usted a tu papá, ¿no? Cuando muchas veces, híjole, pues hay personas que le decimos mi jefe o lo sientes de una manera mucho más profunda, siempre con un respeto, porque, bueno, hay que entender que él es el que nos enseña a poner límites dentro de la figura paterna. Pero es increíble ver estas imágenes, como comentas, de los papás que traen a todos los chiquillos encima. Yo conozco un amigo muy querido que incluso se vistió de príncipe. Ay, qué bueno. Se vistió de príncipe, y te mando un beso muy grande, Manuel. Se vistió de príncipe para su adorada nena en una fiesta que le hizo, y no le importó el estar con este rol, ¿no? Siempre y cuando, porque está demostrando los sentimientos. Y muchas veces también puede ser complicado para los hombres en esta época, porque se enfrentan a un sinnúmero de clichés que vienen arrastrando. Ay, ¿cómo es posible? El hombre no puede tener sentimientos. No puedes llorar porque eso es malo. Y sin embargo, hay que enseñarles también a los hijos que uno tiene sentimientos y que es válido que tú también los percibas, porque eso no te resta ni masculinidad ni virilidad, al contrario, te hace más humano. Totalmente. Escucha esto, es un texto de un antropólogo que se llama Baudelaire, y él escribe lo que es el concepto de masculinidad desde una perspectiva etnográfica. Para ser masculino, un hombre debe estar dispuesto a luchar e infligir dolor, imagínate, Wow. pero también a sufrir y soportar dolor. Él busca aventuras y pruebas de su coraje y lleva las cicatrices de sus aventuras orgullosamente. Una mujer enfrenta el peligro en el parto, un riesgo del que no se puede escapar. El hombre tiene que aceptar el peligro libre y voluntariamente, o si no, él no es un hombre. Una mujer sangra en la menstruación y en el parto. Un hombre sangra en la guerra, en los rituales y en los trabajos peligrosos que él asume para que las mujeres puedan criar a sus hijos en un ambiente seguro. El dominio social masculino debe ser visto como fruto de sacrificio del hombre. Un hombre busca el poder, la riqueza y el éxito, no para sí mismo, sino para otros. Él recibe honores por su disposición a servir o morir si es necesario. Eso es lo que él encontró que en las culturas es el concepto de hombre. La pregunta, ¿y a los varones les gusta que les carguen tanto la mano? De verdad, imagínate, no siento nada, soy un guerrero. Exacto. Oye, si te dolió, Claro. pues admítelo, ¿no? Pero son los clichés que se van heredando, y también hay mucho tienen que ver las mamás, muchos tienen que ver también estas, porque también hay que recordar que hay culturas matriarcales, ¿no? Que tú le estás enseñando cuál sería el prototipo a seguir, y sobre todo en esta masculinidad que se está llevando hoy en día. Y también es importante, me voy a permitir también compartirles algunas características de psiquiatra y de un psiquiatra y sexólogo que se llama Walter Gedin, que habla sobre esta nueva masculinidad, y son ventajas, yo creo que son ventajas muy loables, ¿no? Una es el dinamismo viril. Ay, Dios mío, se les hicieron los ojos cuadrados, pero sí, en efecto, los hombres hoy en día pueden sentir y transmitir sus aspectos, más que en su aspecto, y son más frágiles,
son más sensibles, no tienen este miedo en cuanto a su virilidad, la cual tienen que denostar de alguna manera, hacerla más evidente con este poderío que se le inflige también precisamente a las figuras patriarcales. Es que fíjate que lo que les piden a los hombres son amor a su mujer, sí, amor a su hijo y asumir un papel social y profesional. Aquí como que tenemos que cuestionárnoslo porque decimos, ¿realmente el hombre está preparado para llevar a cabo ese cuestionamiento, claro, sobre sí mismo? Porque ¿qué te pesa más? La exigencia social. O sea, si tú no haces eso, te van a criticar, como decía el otro antropólogo, ¿no? Te van a decir de que no eres hombre, y eso forzosamente duele. Y claro que duele, porque estás yendo en contra de estos paradigmas, Magalis, porque desde toda la vida se les ha enseñado a los varones que tienen que infligir dolor, que tienen que estar luchando, que tienen que ser los número uno. ¿Por qué? Porque sus relaciones las basan en el poder. Sin embargo, ¿qué es lo maravilloso de esta época y qué es lo maravilloso de esta nueva sexualidad que ya están explorando mucho de ellos? Que pueden sentirse auténticos, pueden estar abiertos a sus sentimientos. Y la nueva masculinidad está basada en el reconocimiento del otro. Y aquí es momento de una frase, como dirían, fuerte, porque es importante que también hagamos conciencia en esta nueva masculinidad. Como se los comentaba, está basada en el reconocimiento de sí mismo y del otro como seres humanos, libres, sin estereotipos que lo encasillen y coarten su posibilidad de sentir y crecer en la expresión de sus afectos. Aunque los hombres, hay que ser honestos, tardaron más que las mujeres en producir cambios en sus patrones de género, los avances logrados hasta el momento son realmente irreversibles. La lucha de las mujeres por su autonomía desencadenó cambios en los roles masculinos. Los hombres se han visto competidos a admirarse a ellos mismos con el permiso y la libertad para cuestionar, transgredir, romper y cambiar concepciones que estaban arraigadas a la masculinidad. Por ello, tanto la mujer como el hombre les hace falta que la nueva masculinidad recupere autoridad y autodominio, como una manera de expresarse libremente, respetando también la forma de ser y los sentimientos de cada cual. Mucho que reflexionar. Vamos a hacer un breve corte y regresamos a Paradigmas. Regresamos a Paradigmas. ¿Cuáles son los retos y las realidades de esta nueva masculinidad? ¿Cuáles son, Ami? Bueno, enfrentan muchos retos, ya lo estábamos comentando hace un momento. Primero, esta concepción que se tiene actual sobre los roles que se viven, tanto femenino como masculino. Uno de los roles es dejar atrás estas ideas anquilosadas en las cuales se les da determinada función a los caballeros, donde se les implica que no pueden tener sentimientos, que no pueden manifestarse como tal, dejando detrás, ya lo decíamos hace un momento, va más allá que sea una situación de género. Es una situación de rol. Se enfrentan todavía a muchos estigmas sociales, porque hay muchas culturas, como también tú bien comentabas, en las cuales no es bien visto que un hombre tenga sentimientos porque es sinónimo de debilidad. Y también se enfrentan a algunos huecos, incluso legales, cuando hablas de papás que han volteado este rol cuando se encuentran solos ante la crianza de sus hijos. Entonces se enfrentan incluso también a una lucha interna, ¿no?, consigo mismo, para saber si lo que están haciendo es adecuado o qué es lo que está pasando. Mira, como Brown tal vez no se dice, Ani, pero ¿cuántos casos conocemos y tenemos compañeros que han vivido un divorcio, claro, o una ruptura de pareja, que la mujer lo expresa de manera diferente, pero el varón lo vive y también se calla? Como que dice una autora, ¿no? Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Los hombres se meten a su cueva, y entonces ante ese desconcierto de crear una nueva identidad, están viviendo una crisis y no pueden decirla porque la sociedad no se los permite. Yo diría que esta nueva masculinidad que los permite va definido con una sola palabra:
Libertad. Libertad. El hombre tiene la libertad de poder demostrar sus sentimientos, de asumirse como un ser humano, también el descansar de ese peso social que lleva sobre sí mismo, de lo que hace rato oíamos que decía el antropólogo, ¿no? Que debe de cumplir, que debe ser el hombre que no llora, que debe ser absolutamente el proveedor. Hay una realidad que estamos viviendo a nivel global. Los sueldos de un solo de los miembros de la pareja no son suficientes para el abastecimiento de todas las necesidades de una familia. Entonces, cada vez más las mujeres están desempeñando un trabajo fuera de casa. Si el hombre no asume este tipo de cambios, también va a estar sufriendo, porque la esposa se va a ir a trabajar y entonces él no va a saber cómo adaptarse, porque ¿qué voy a hacer? O sea, la dejo ir a que se vaya a trabajar, pero yo soy el que debe de proveer, ¿no? Entonces, calladamente está en este dilema de que hay un paradigma que le exige un comportamiento, pero la realidad se está modificando. Entonces, yo creo que como varones tendrían que empezar a cuestionar nuevamente cuál es la identidad que tienen como en su masculinidad para poderla recrear. Aquí en México yo creo que va a ser un poco difícil que existan grupos como los de España, los de Estados Unidos, pero sí a un nivel individual se puede hacer esa valoración, ¿no? Porque además el hecho de que yo sienta que tengo el poder dentro de una relación también significa que estoy valorando menos a la otra persona y también no me estoy dando el justo valor a mí como ser humano. Yo creo que en esto radica todo el secreto, ¿no? En aceptarse como seres humanos, si son pareja, que una relación de pareja va desde ese mismo nombre. Si ya estamos separados, sigo siendo un ser humano, pero entero. Entonces no necesito la parte suave, la parte que llora, la parte débil que necesita que yo lo proteja para ser un hombre en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y bueno, estás hablando de algo también que hay que profundizar, como tú bien comentas, y matizar, ¿no? Esta nueva masculinidad también ayuda de gran manera a este empoderamiento de la mujer. Esta igualdad que se debe manifestar en el momento de exhibir los sentimientos, este apoyo en el que no se busque una pareja que te rescate, como lo hemos hablado en otros programas, sino que es una pareja en la cual tú tienes una complicidad, en la cual se complementan. Hombres y mujeres son maravillosos, hombres y mujeres son un binomio perfecto, y tanto es válido que uno sienta como el otro, y es válido también que de alguna manera muestren también un poco de fragilidad, porque somos seres humanos y también de eso nos nutrimos, de esas experiencias, para agarrar aire, tomar vuelo y seguir avanzando. Y ese es, como tú bien comentas, como lo hemos venido desglosando, que es uno de los retos más grandes que tiene el hombre contemporáneo al enfrentarse a esta nueva masculinidad, ¿no? El poder diluir estos paradigmas que vienen heredados, que están anquilosados contra estas nuevas aperturas, contra estas tendencias que surgen hoy en día, producto de los cambios sociales y también de los cambios económicos en el que nos invitan a que las parejas, a los hombres vivan de otra manera esta aventura tan maravillosa como es la crianza de los hijos, como es ayudar en el hogar, como es el hacer equipo y ser cómplice de tu pareja. Y esto aplica tanto a las parejas heterosexuales como a las homosexuales. Y que además va a afectar no solamente una relación de pareja en un ámbito familiar, que en este caso, bueno, pues hablamos de la paternidad, que sería uno de los principales lugares de incidencia, ¿no? O espacios de incidencia dentro de la dinámica de un ser humano. También va a afectar en su trabajo. O sea, el hecho de que el hombre se valore diferente en su masculinidad puede llevar a alterar también las relaciones que hay en el trabajo. ¿Para qué? Para que todos los demás se puedan desempeñar de la mejor manera, ¿no? Imagínate que llega el jefe autoritario, ¿no? Sobre ti y está todo el tiempo, pues es difícil, ¿no? Que las personas puedan desarrollar todas sus capacidades. Entonces creo que afecta en todo lo que son las expresiones de un ser humano, este nuevo concepto que tiene, porque a fin de cuentas de lo que estamos hablando es de la identidad. Así es. Sí, saber quién eres, qué es lo que quieres y cómo lo vas a lograr. Qué preguntas tan difíciles. Dios mío, pero son preguntas que a diario nos cuestionamos. A diario nos cuestionamos y sobre eso vamos trabajando. Y es lo que le da sentido a la vida, es lo que le da esa sal, esa pimienta, ¿no? El ir comprendiendo también cómo vamos evolucionando poco a poco, el ir comprendiendo y respetando la libertad de pensamiento, la libertad también en las expresiones que tienen los demás. Y la nueva masculinidad es maravillosa porque también permite que los pequeños que están atrás de estos padres comiencen a entretejer relaciones asertivas en cuanto a comunicación, en cuanto a afectos, porque te estás dando cuenta que esa figura preponderante que siempre te la manejaron como algo, muy ríspido porque es el héroe, también tiene sentimientos y eso lo llevas tanto a tu vida de pareja como a tu vida laboral
y en todos los aspectos. Pero lo hace más cercano a ti. Sí, totalmente. Eres más humano. Los hombres también tienen crisis, hay que superarlas, y esa crisis también de identidad que pasa por diferentes etapas, como cuando se pierde el trabajo o llegan a la famosa crisis de los 40, igual, ¿no? Sí, nos pasan a los dos lo mismo. Así es, tenemos que ir con eso. A mí, ¿qué programa tenemos la próxima semana? Bueno, pues tenemos un programa muy bueno. ¿Cuántas veces no hemos hablado de las tribus? Las famosas tribus. Hemos escuchado muchos nombres sobre algunas tribus que se están dando ahora en esta época, ¿no? Así es que entre hipsters, indies, pubers, anexos y convexos, las tribus urbanas. Los esperamos la próxima semana en otra emisión más de Paradigmas. ¿Y tú, Ami? ¿Conoces tus paradigmas?